Muy buen día para todos. Gracias por acompañarnos. Con estos tiempos de tanta volatilidad, de tanta volatilidad e incertidumbre que existen en los mercados a nivel global, decidimos oportuno invitar a Mariano Miranda, quien es director general de Kinich Capital, una firma de consultoría financiera, quien además dirige un fondo de capital privado que se dedica a la búsqueda continua de inversiones en capital. Mariano, muy agradecido por tu tiempo y por lo que nos puedas contribuir el día de hoy. Te cedo el micrófono. Muchas gracias, Arturo. Encantado, con todo gusto. Y pues sí, estamos enfrentando un panorama en el que hay bastante incertidumbre en temas políticos, en temas económicos, eh, y a fin de cuentas, pues bueno, son factores que sí o sí influyen bastante al momento de estar realizando inversiones, ya sean patrimoniales, tema de tesorería o poder estar gestionando la liquidez con la que contamos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando precisamente todas esas perspectivas, cómo se está moviendo la inflación, el crecimiento en las diferentes o las principales economías. Vamos a enfocarnos mucho en Estados Unidos y en México, que son los dos grandes países que, a nuestro parecer, son los que luego más interesa. Y vamos a tratar de estar explicando cómo es que todo este tipo de factores pueden afectar de manera positiva o negativa a los portafolios de inversión y pues bueno, cuáles son las situaciones que estos benefician, ¿no? Entonces, si no tienen algún comentario o algo, podemos ir arrancando con la presentación, que vamos a ver riesgos y beneficios de las inversiones financieras para este 2025. Y pues bueno, para comenzar, vamos a hablar un poquito del contexto global. ¿A qué me refiero el contexto global? De manera general, vamos a hablar un poquito de la parte del Producto Interno Bruto de la economía global en Estados Unidos, la zona euro en México y en China, que pues, prácticamente todas las economías a partir del 2023 han venido ya presentando un decrecimiento en el tema del crecimiento, que esto va muy de la mano con la política monetaria restrictiva que han aplicado todos sus países. ¿A qué me refiero con política monetaria restrictiva? Que es cuando suben las tasas. Entonces, cuando las tasas empiezan a subir de manera importante, lo que hacen es que se encarece mucho el costo del dinero. Cuando encarece el costo del dinero, lo que la economía en general, o el efecto que se genera en la economía general es que los inversionistas frenan un poco inversión en cuanto a poder estar inyectando capital a empresas para crecimiento, para mayor productividad. El capital busca más resguardarse en activos de tasas libres de riesgo, como en tema de bancos, bonos, certificados. Vamos, se frena un poquito la aceleración en la economía, se frena el consumo y es por eso que pues, solamente el Producto Interno Bruto se ve un poco desacelerado. Esta gráfica es muy importante compararla con el factor inflacionario, porque podemos ver en el 2023 fue un año en el que la inflación a nivel global se disparó. La inflación a nivel global estuvo sobre el 6.7%, para el caso de Estados Unidos fue el 2.7%, que para el 23 ya estaba más normalizada después de los efectos de alzas de tasas a raíz del 22. Para México cerró en el 4.7%. Sin embargo, ¿qué fue lo que esto provocó? Y si recuerdan ustedes, en el 2020 con el tema del COVID, las economías que nos podemos... Una pregunta, ¿sí pueden ver mi cursor o mi cursor no se ve? Sí se ve. Perfecto. Como pueden ver, en el 2020 con el COVID, lo que hacen los bancos centrales es bajar las tasas, porque nos enfrentamos a una situación económica en la que estaba tan complicada, el tema de que pues, con la situación del encierro, las empresas paradas, las economías o los bancos centrales estaban a activar de manera importante el consumo, porque las tasas, por lo que las tasas las llevaron a mínimos. Incluso para el caso de Europa las llevaron a las famosas tasas overnight negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que te costaba más tener el dinero guardado en el banco, lejos de generarte un rendimiento, te generaba un costo. Eso lo que hace o lo que buscan los bancos centrales es que se acelere mucho el consumo para que el dinero no esté parado, que mejor esté fuera. Como el costo del dinero es tan bajo, no hay un costo de oportunidad interesante, por lo que cualquier actividad de consumo adicional que se tenga diferente a guardarlo, me agrega mucho más valor. Ese es el efecto que provocan las tasas bajas. Entonces, todo 20, 21 y 22, las tasas se mantuvieron muy por debajo, buscando activar o acelerar el consumo en las economías, derivado del freno que se hizo en el 2020, ¿no? Lo que esto provocó, obviamente, es que a partir del 2021 y 22, y creo que todo el mundo a nivel general, todo tipo de sectores, si lo podemos recordar, fueron años incluso hasta bastante favorables. 2021 y 2022 fueron años de crecimientos muy importantes porque la aceleración se dio de manera muy brusca, muy agresiva. Esto provocó
que el incremento en el nivel general de precios, que es lo que traducimos como inflación, se disparara de manera descontrolada. Y llegamos a ver países como Estados Unidos en el 2021, 2022, con tasas inflacionarias de 9, 10% en los máximos que llegaron a tocar. Esto provoca que los bancos centrales tengan que ejercer acciones fuertes para contrarrestar el consumo de dinero, podremos llamarlo de esta manera, en la economía y de esta forma desacelerar el consumo. Y cuando desaceleras el consumo, a final de cuentas, los mercados operan bajo el principio básico que es oferta y demanda. Entonces, a menor demanda de productos, pues obviamente el precio va a disminuir, ¿no? Cuando disminuyen los precios, generas que la inflación la puedas controlar un poco más. Y es por eso que en este sentido la inflación se comenzó a venir a la baja y podemos ver que para 2023, 24 y 25 se está estimando, sobre todo para el 25, que la inflación mantenga una tendencia a la baja. Es por eso que podemos ver que ya los bancos centrales actualmente van a buscar mover las tasas de referencia a niveles mucho más normalizados o con tendencia ya también a la baja. Esto partiendo de un punto de que recordemos que las tasas altas pueden ayudar para contrarrestar la inflación y sí, la contrarrestan de golpe, pero mantenerlas altas un largo plazo es muy complicado porque también puedes comprometer a la economía y puedes llevar a la economía a niveles de recesiones importantes, ya que desincentivas tanto el consumo que puedes provocar esta crisis, ¿no? ¿Por qué desincentivas el consumo? Lo repito, imaginemos que si estábamos acostumbrados a las empresas, están acostumbradas a financiarse a tasas del 2%, vamos a mencionar en Estados Unidos, y de repente las tasas suben al 5,5%, pues automáticamente su costo financiero aumentó al doble. Entonces esto provoca que las empresas generen menor utilidad. Al generar menor utilidad, pues obviamente el flujo que pueden tener disponible para darle consumo y dar movimiento a la economía es mucho menor, y pues es una forma de frenar, ¿no? Entonces, estos son los efectos que generan, y aquí se puede ver claramente cómo para el 2025, 26 y 27, que es lo que se está proyectando. Para el caso de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, que es la Fed, que es esta línea café, se espera, perdón, que las tasas para este año, en el 2025 y 26, sufran los ajustes importantes, pero importantes un poco entre comillas, porque no bajan tanto, bajan al 4%, cuando realmente Estados Unidos opera en tasas normalizadas entre el 3,5%. Prácticamente una tasa de referencia normalizada para Estados Unidos debería estar sobre este nivel. El Banco Central Europeo, que es la línea morada, pues claramente se vio cómo pasó de tasas negativas hasta tasas del 4% en euros. Es la que ya ahorita actualmente está sobre el 3%. Se estima que para este año regresen a los poco debajo del 2%, 1,8%, para que se puedan situar en tasas normalizadas del 2%. Pero en este caso, Europa sí podría ser una economía que puede ser un poco más normalizada. Pero a ver, recordemos que también Europa trae tasas mucho más bajas porque a raíz de la crisis del 2008 es una de las economías que más trabajo le ha costado recuperarse y lleva ya muchos años en recesión, incluso más que recesión, con periodos deflacionarios en los que lejos de generar inflación han estado generando como deflaciones que en lugar de generar inflación, el precio de los productos lejos de subir van bajando. Por eso es que la tasa está un poquito más normalizada y pues, para el caso de Japón, pues es una economía asiática que también ellos más bien al contrario de las otras economías apenas están entrando en un proceso de incremento de tasas para buscar llevarlas a niveles del 1%. Ya que hablamos un poquito del contexto económico global, me voy a ir un poco al contexto ya más particular al caso de Estados Unidos. Aquí podemos ver el CPI, que el CPI es como es el indicador de la inflación más general y que es la que se ve como en una línea medio morada, y la que podemos ver en un color azul turquesa es la subyacente. La diferencia entre la inflación general y la inflación subyacente es un dato que van a estar escuchando muy comúnmente. La general incluye todos los productos y servicios ofertados en alguna economía. La subyacente excluye aquellos productos como energéticos u otros que pueden tener mucha mayor volatilidad, por lo que podemos asumir que la subyacente siempre es la inflación mucho más normalizada de una economía, ya que quita de esta variable o de esta ecuación aquellos productos o servicios que sufren mucha volatilidad o que son poco estandarizados a lo largo de un país o una economía. Para este caso podemos ver como lo que comentábamos, ¿no? Que para el 21 y el 22 la inflación en Estados Unidos pues, se fue. La general fue la que llegó casi hasta niveles del 10%, la subyacente llegó a estar en niveles de 6, 7%. Para el día de hoy estar ajustando ya niveles entre 3, 4%, y lo que se espera es que para los siguientes años
como vimos en la lámina anterior, continúa a la baja. Aquí podemos ver claramente cómo aplican las políticas monetarias del Banco Central. La Fed es el Banco Central de Estados Unidos. Cuando la inflación estaba muy baja, que veníamos de tasas estas son las tasas más normalizadas que tenemos en Estados Unidos. Aquí voy a remontar un poco más atrás todavía a la crisis del 2008, en el que hubo movimientos también de tasas importantes a raíz de la crisis hipotecaria que se vivió y estuvieron habiendo diferentes grados de tasas. Y me remonto porque a partir del 2013, Estados Unidos entró en un proceso que llamó el tapering, en el que estuvo bajando las tasas de manera gradual. Una vez que las logró bajar, como para el 2015, 16, que fueron cuando llegaron a tasas de entre el 0 al 0,25%. Estados Unidos, a diferencia de México, en México nosotros manejamos una tasa muy, muy puntual, la tasa de referencia, ¿no? 10%, 9%, 8%, 5%. Estados Unidos no. Estados Unidos siempre maneja rangos, se mueve entre rangos de entre el 0 al 0,25, del 3 al 3,25, del 3,50 al 3,75. Actualmente está del 4,25 al 4,50. Entonces, del 2016 al 2019 llegaron a un proceso de normalización de tasas, que esa es una tasa más normalizada para la economía en Estados Unidos. Viene el COVID, que es lo que estuvimos platicando. Estados Unidos o el Banco Central se tiene que mover para actuar de manera importante para tratar de acelerar la economía. La forma de acelerar la economía es bajando las tasas para acelerar el consumo. Baja las tasas todo 21 y 22, claramente se ve el efecto en el que cuando las tasas disminuyen, la inflación se dispara. Recordemos que este efecto se vivió a nivel global porque el efecto COVID fue un riesgo sistémico, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que fue un riesgo, es decir, no diversificable y que le afectó a toda la economía globalizada, a todo el mundo. Por eso es que todos los países se vieron forzados, o todos los bancos centrales de las economías se vieron forzadas a disminuir sus tasas para buscar acelerar el consumo, y el efecto global de la inflación se derivó precisamente de haber bajado tan drásticamente las tasas, que es lo que provocó esta curva. Para buscar contrarrestar el efecto tan abrumador que se vivió con la superinflación de esos periodos, se ve claramente esta correlación que hay, que es una correlación negativa, en el que cuando subo las tasas de golpe hasta del 22 al 23, logro presionar la inflación a la baja en el mismo periodo. Entonces, ahorita que ya la inflación está disminuyendo y que mantiene una tendencia a la baja, la proyección o lo que se estima es que para este año, para el 26-27, las tasas continúen a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que tienen inversiones en dólares, en bonos del Tesoro americano, cada vez les van a ir dando menor rendimiento. Esos rendimientos del 5, 5,5 que estuvieron viviendo, pues bueno, ya no van a estar. Vamos a buscar, o se va, no nosotros, la economía, los bancos centrales van a estar buscando que las tasas de referencia puedan estar llegando a niveles nuevamente de entre el 3,5 4%. Que ahorita voy a buscar presentar también otra gráfica que explica esa tendencia hacia dónde vamos, ¿no? Esta gráfica que se ve aquí abajo, a mí en lo personal se me hace súper interesante porque nos muestra el comportamiento de la curva. ¿A qué me refiero con la curva? Normalmente cuando tú inviertes en algún papel de deuda, lo lógico, lo normalizado, por así decirlo, es que en el corto plazo el rendimiento debe ser menor que a largo plazo. Cuando yo invierto a largo plazo, como hay mayor horizonte de inversión, la lógica o la esencia es que esta me genere mayor rendimiento. Si se fijan en el 2020, cuando las tasas estaban normalizadas, como estuvimos comentando, a corto plazo, pues los bonos me pagaban rendimientos del 0,25%, 0,10, 0,15, a 3 meses, a un año, a 2 años, 3 años. A 5 años ya me pagaban más bien como un 0,20, a 7 años me pagaban un 0,25, a 10 años me pagaban un 0,70, a 20 años me pagaban un 1% y a 30 años me pagaban un 1,1%, ¿no? Entonces, prácticamente aquí se puede ver cómo pues era el costo oportunidad de tener el dinero guardado en dólares era muy alto. Pues mejor no lo tengo, mejor lo activo, lo utilizo en alguna otra actividad. Cuando yo me pongo a comparar dentro de este gráfico cómo se movieron las curvas de rendimiento para el mes de julio del 2023, que es cuando las tasas están en el máximo, es lo que llamamos la curva se invirtió. ¿Qué quiere decir que la curva se invirtió? Que como en el corto plazo yo generaba más rendimiento que en el largo plazo. Y es cuando empezás a decir, ¿cómo es posible que si yo invierto a un año, me pagas el 5,5% y si yo te invierto a 30 años, me vas a pagar el 3,8%? Eso es lo que se llama curva invertida. ¿Por qué se dan este tipo de efectos?
Este tipo de efectos se presentan porque precisamente en este tipo de momentos de inflaciones altas, las tasas suben tanto que el mercado sabe que una tasa del 5.5% en Estados Unidos no la vas a poder mantener durante 30 años. Entonces lo que hace es que a la curva de 30 años se va a mover a lo que el mercado espera podría como compensar ese rendimiento y se te baja este 3.84%, ¿no? Probablemente si lo aterrizo un poquito con tasas en México pueda hacer un poco más sentido de que si yo invertí el año pasado en un bono a un año, este me pagaba el 11%. Sin embargo, si yo invertía en ese bono, perdón, a 10 años, en lugar de pagarme el 11%, me pagaba el 9.8%, ¿no? ¿A qué se debe esto? A que el mercado no compra que vas a estar generando un rendimiento del 11% a largo plazo. El mercado compra que a largo plazo una tasa normalizada para México no es del 11%, es del 5%. Entonces, si yo a largo plazo te ofrezco un 9%, por ahorita es alto, es un rendimiento muy atractivo, porque los próximos 10 años tú vas a garantizar el rendimiento de esos 9 casi 10% de interés, por así llamarlo, por invertir en algún bono de gobierno, para este caso que estoy ejemplificando de México, ¿no? Regresando a Estados Unidos, pues es esto. Entonces, una curva normalizada se debe de ver de esta manera en la que en el corto plazo me presentas un rendimiento bajo y conforme el plazo va aumentando, mi rendimiento va incrementando. Obviamente aquí dramaticé un poco la curva para que se pueda notar el efecto. Si dramatizo igual esta curva en color verde, que es el efecto en el 2023, pues será esto, ¿no? Si yo invertí en el corto plazo, generaba un rendimiento mucho más atractivo de lo que invertí en el largo plazo. Sin embargo, es donde entraba el tema de la asesoría, de poder ver qué parte de la curva es la que mayor beneficio tenías, porque era probablemente, y si me regreso otra vez a esta gráfica, pues yo probablemente vale la pena invertir un papel a 7 años en el que voy a poder amarrar durante 7 años una tasa de rendimiento del 4%. ¿Qué va a pasar cuando las tasas de corto plazo se muevan en Estados Unidos a niveles del 3%? Yo durante 7 años voy a generar un rendimiento del 4%. Es por eso que se invierten las curvas. Mariano, quisiera hacer ¿Sí? una pausa y una pregunta aquí en este punto. A lo que Claro. mencionas, a lo mejor para aterrizarlo a tema México, lo que estás mencionando es que si hoy en una tesis de inversión personal de activos financieros decidimos hacer alguna inversión y encontramos tasas a largo plazo menores de las que actualmente nos pagan por tener inversión al día o tener inversión a corto plazo, que son 30, 60, 90 días, en realidad podría hacer sentido tomar este tipo de papeles a largo plazo por lo que estás mencionando de la disminución inevitable de las tasas, ¿no? A nivel general. Es correcto, es correcto. Y respondiendo también, agregando un poquito, me adelanté un poquito en la presentación, digo, ahorita vamos a regresar ahí, pero lo presento una vez para responder la pregunta. Aquí podemos ver con la curva de bonos, ¿no? Al 31 de diciembre del 2023 y al 31 de diciembre del 2024. En el 2023, y respondiendo a esta pregunta, si yo invertía a un año, pues iba a generar un rendimiento del casi 11%. Si yo invertía a 30 años, generaba un rendimiento del 9%. ¿Qué va a pasar? Y voy a partir que la tasa normalizada en nuestro país debe de estar sobre un 5.5%. Si yo dibujo una línea a este rendimiento, ¿qué va a pasar? Oye, ¿cómo es posible que hayas invertido al 9% a 30 años cuando a un año te daban el 10%? Sí, lo que pasa es que cuando las tasas regresen al nivel que debe de estar del 5.5%, durante 30 años yo voy a generar un rendimiento del 9%. Entonces es aquí donde entra el punto de poder, como tú dices, aprovechar esta oportunidad, decir, durante 30 años yo voy a, no quiero decir la palabra garantizar porque toda esta vida tiene riesgo, pero la palabra garantizar va de la mano de que mientras el gobierno federal de México no caiga en un tema de default y tu riesgo aquí es país, mientras México no esté en quiebra, pues todo va a salir bien, tú vas a estar cobrando un rendimiento del 9% anualizado. En ese sentido, en el corto plazo parecería una mala inversión porque invertiste una tasa que te va a pagar el 9% cuando el mercado paga el 11%, pero cuando las tasas normalicen y lleguen al 5% es donde se ve beneficiado o se ve el beneficio de esta decisión, que es cuando entra el tema de tomar decisiones a largo plazo más que a corto plazo, ¿no? Obviamente tiene que ser capital que sabes que no vas a disponer en ese periodo porque puede haber un poco de volatilidad. No sé si con eso se responde la pregunta.
Sí, totalmente. Entendería yo que en los bonos M estaríamos hablando de tasas, lo que le llamamos libre de riesgo. Correcto. Los bonos M son bonos, literalmente, son bonos de gobierno federal y es lo que podríamos comparar con los famosos T-bills o los bonos del Tesoro, los Treasury bills de Estados Unidos. A veces los bonos, los Treasury bills de Estados Unidos los quieren comparar aquí en México con el CETE, porque el CETE es el certificado de la tesorería. Prácticamente sí podrán ir a la par. La gran diferencia es que el CETE en México no invierte a más de un año. O sea, CETE es deuda en tesorería de corto plazo. Recientemente sacaron ya versión, horizontes un poco más largos, ya hay CETES a 2 años, pero tú puedes comprar bonos del Tesoro Americano Treasury Bills a 5, 10, 20 y 30 años. CETES no. Para eso existen la parte de los bonos. Los bonos M son los que puedes tú aprovechar para invertir a tasas de 5, 10, 15, 20, 30 años, 1, 2, 3 años. Bonos M es largo plazo, CETES corto plazo. Muy bien, muchas gracias. No, con gusto, igual cualquier otro punto lo seguimos comentando. Entonces, lo hago con las gráficas de Estados Unidos porque ahora sí, regresando, ya que se entiende a lo que me refiero con lo de la curva invertida, si se fijan, para julio del 2023 la curva estaba invertida. En el corto plazo me pagaba mucho mayor rendimiento que en el largo plazo, ¿no? Si ahora regresamos que para el 2000, para octubre del 2023, que son 3 meses después, la curva seguía invertida, pero ya no tan pronunciada. Se puede ver como ya la pronunciación es mucho menor, ¿no? Y ahora sí, a corto plazo me seguía pagando igual, -5%, pero las curvas de largo plazo, lejos de, como más bien lejos de ajustar la curva de corto plazo, la que aumentó fue la de largo plazo. Y ahorita voy a decir otro factor que explica el por qué está pasando esto. Lo importante en este ejemplo es que si se puede notar como la curva empieza a estar un poquito más normalizada. ¿A qué me refiero con normalizada? Una curva normalizada es aquella en la que el rendimiento a largo plazo es mayor que el rendimiento a corto plazo. Eso es una curva normalizada. Una curva invertida es aquella en la que el rendimiento a largo plazo es menor que a corto plazo. Si yo me remonto al 31 de diciembre del 2024, que son las curvas al cierre del año pasado, ahora sí hay una curva normalizada en la que el rendimiento a corto plazo es menor que el rendimiento a largo plazo. Si se fijan, todavía no está tan normalizada porque lo correcto es que la curva tenga un efecto un poco más pronunciado. Pero bueno, conforme las tasas vayan disminuyendo, que las del corto plazo regresen a niveles del 3,5, lo que va a pasar con esta curva es que se va a ir viendo más o menos así. Y esa va a ser ya la curva normalizada una vez que las tasas lleguen a los niveles que deben de tener. ¿Qué es el factor que realmente está llamando mucho la atención y que sorprende? Que las curvas las tasas de largo plazo se siguen manteniendo altas. Lo que se hubiera esperado es que la curva se hubiera comportado más como en este nivel, en lugar de comportarse en el nivel que aparentaría presentar, que es este que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que el mercado no está comprando o el mercado está anticipando que las tasas en el largo plazo no van a bajar o no se van a normalizar tan rápido como los bancos centrales están anunciando. Recuerden que una cosa es lo que dice o lo que anuncia el Banco Central y otra cosa muy distinta es lo que el mercado percibe o lo que el mercado compra en la realidad. A final de cuentas, todo este tipo de instrumentos se opera en mercado secundario y tienen un precio y el inversionista o el mercado global está comprando y vendiendo todo este tipo de activos. Entonces, no hay nada más cierto para el efecto, lo que realmente pasa por generar rendimiento, que la sensibilidad del mercado. La sensibilidad del mercado siempre va a tener mucha mayor fuerza que las mismas palabras de los bancos centrales. ¿Por qué? Porque pues, obviamente las palabras de los bancos centrales el día de hoy te pueden decir que las tasas van a ser del 3,5, pero el día de mañana te dicen, ¿sabes qué? No, pero resulta que la inflación no está siendo de manera tan acelerada como hubiéramos esperado y por lo tanto no vamos a poder bajar las tasas tan abruptamente como lo pensábamos. Y resulta que ahí es donde el mercado interviene el tema de lo que el mercado cree más que lo que la Reserva Federal está compartiendo. Igual estando dentro de Estados Unidos, si ahora me paso un poco a la parte de renta variable o lo que se llama como bolsa, aquí yo voy a analizar un poquito el Standard Poor's. ¿Por qué me enfoco en el Standard Poor's? Digo, en Estados Unidos hay diferentes indicadores. Uno de ellos, pues obviamente los más conocidos son el Standard Poor's y el Nasdaq y el Dow Jones, ¿no? Son los tres más conocidos. El Dow Jones son pues, las 35 empresas más grandes de Estados Unidos, el Nasdaq es de las tecnológicas y el Standard Poor's a mí me gusta en lo personal mucho
porque refleja el resultado de las 500 empresas públicas más grandes de Estados Unidos. Y en estos periodos se ha generado un efecto bastante interesante, que es donde entra el tema de las siete magníficas. No sé si alguien ha escuchado las siete magníficas, probablemente sí, pero igual y no con el concepto de siete magníficas. Las siete magníficas son las siete empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos o de mayor potencial, que es donde entra está Nvidia, está Microsoft, está Google, está Tesla, está Facebook o Meta, está Microsoft. Entonces, estas siete grandes empresas son las que realmente han impulsado fuertemente la economía o sí, la economía de Estados Unidos. Incluso llegó a haber varios memes interesantes en el que uno de ellos era un balcón en el que describían al balcón como Estados Unidos y era el balcón de una casa literalmente soportado por dos polines de madera y un polín de madera era Taylor Swift y el otro era Nvidia, ¿no? Dando a entender de que si le tumbabas esos dos polines al balcón, el balcón colapsaba, refiriéndose a la economía de Estados Unidos. ¿Y a qué se refiere este tipo de situaciones? Que prácticamente la crisis económica que está viviendo el país, y luego se mencionó mucho el tema de Silicon Valley, incluso hasta con la quiebra del banco, el de Silicon Valley Bank, era muy, muy notoria, ¿no? Entraba Google, entraba Facebook, con estos grandes recortes de personal, y decían que, pues, a final de cuentas, si seguían generando empleo era porque todo el tema de la inteligencia artificial y todo ese entorno donde entraba OpenAI, todo el tema de esas tecnológicas como Nvidia, contrataban y seguían agarrando personal, hacían buscaban como una compensación o una balanza en este efecto. Entonces, lo que yo hice en este análisis es normalizar un poco el efecto de el rendimiento del Standard Poor's, es esta línea que se puede ver aquí como color, como café, es el rendimiento en el que dices, oye, ¿cómo vas a decir que Standard Poor's invertir en Estados Unidos? Fíjate el rendimiento que nos está pagando, es atractivísimo. Generó en el 2024 un 23%, en el 23 un 24%, el rendimiento es buenísimo. Sí, es un buen rendimiento, pero ¿qué pasa? Si yo al Standard Poor's le quito el efecto de estas solamente 7 empresas, ¿qué quiere decir? Que a la muestra de 15 compañías, yo le voy a quitar solamente 7 empresas, que de 7 empresas estamos hablando que es el 1.5% de la muestra, el rendimiento que me generó es la gráfica azul. ¿Qué quiere decir? Estas 7 empresas me generaron el 48% de rendimiento. Si yo las normalizo y se las quito, realmente el Standard Poor's me pagó un rendimiento únicamente del 10%. En el 24, 8% en el 23, menos 8 en el 22, 17% en el 2021. Esto es muy importante entenderlo porque luego generalmente tú llegas, no, es que mira, tienes que invertir en el Standard Poor's, ve el rendimiento histórico que genera, pero es importante también normalizar e interpretar la información. Porque este rendimiento del 23% no lo generaron 500 empresas, lo generaron en una combinación ponderada de que realmente 7 empresas generaron 48%, únicamente 7 empresas de la muestra. El otro, podríamos estar hablando que el otro 98.5% de la muestra en promedio generó un rendimiento del 10%. Ese es el rendimiento que debes comprar del Standard Poor's, no el 23%. Entonces, obviamente, si nosotros vamos un poquito a lo que esperan a las estimaciones que tiene, por ejemplo, Deutsche Bank, Bank of America, Barclays y los otros grandes del consenso, pues es que el Standard Poor's mantenga su tendencia alcista. Y esto se ve más que nada como un tema político, de que pues, sabemos que Donald Trump es una persona de extremo capitalista que va a buscar hacer todo para impulsar el crecimiento económico en el país. Y es por eso que los analistas estiman que la economía o el mercado renta variable en Estados Unidos va a continuar con tendencia ascendente derivado principalmente a eso. Si ahora sí me voy un poquito más al contexto económico en México, aquí lo voy a ver también en dos vertientes, en el mismo sentido que lo hemos estado platicando con Estados Unidos, ¿no? La tasa de referencia en nuestro país a diciembre del 24 ya normalizó un poco después del 11% que llegó y ya normalizó a niveles del 10%. Esta gráfica, fíjese lo importante. En la crisis del 2008, que muchos la deben de recordar, fue una crisis muy fuerte, sobre todo para Estados Unidos y Europa. Las tasas llegaron o tocaron un nivel más alto de 8.5%. O sea, aquí es donde prácticamente podemos ver de manera muy clara que durante 16 años nunca había llegado la tasa en 16 años a niveles del 11%.
nunca había llegado. El pico más fuerte fue en el previo al COVID 2019, que la inflación otra vez, y se puede ver aquí, ¿no? Cómo la inflación otra vez estaba alta, suben tasas para buscar que la inflación baje, la inflación baja, bajan nuevamente las tasas, que es el efecto que platicábamos en un principio. Cuando las tasas otra vez vuelven a llegar a un nivel alto, en el 2019, que fue en el COVID, una crisis súper importante, las tasas no alcanzaron, previo a la crisis, mayores al 8%. La inflación que traíamos era de un 6,57%. Llega la crisis y las tasas bajan al 4,5-3%, ¿no? Para buscar acelerar. Sé cómo la inflación rebota, buscan hacer el mismo efecto que se hizo aquí, incrementando las tasas, la inflación cede. Por eso es que podemos estimar que la tasa de referencia o la tasa de riesgo de nuestro país nuevamente va a estar llegando a niveles mucho más bajos. Ahorita les digo cuáles son las estimaciones, pero para México estiman que puede estar sobre el 7,5% para el 2026. Pero bueno, ahorita voy a esa diapositiva, ¿no? Esta la expliqué como para diciembre del 2023. Aquí claramente se ve, como lo platicamos, un efecto de curva invertida, en la que en el corto plazo me genera menor rendimiento que a largo plazo. Y actualmente a diciembre del 2024, a 31 de diciembre, la curva ya normalizó un poco más, ¿no? En la que a corto plazo el rendimiento es menor que el rendimiento que obtengo a largo plazo. Si esto yo, ¿qué es lo que está pasando también ahorita aquí en México? Que es un factor súper importante. Uno, les voy a mostrar aquí cómo está el tema de las tasas, ¿no? Aquí está el tema de cómo se mueven los bonos, igual al 30 de diciembre del 2021, que esas son las tasas. El bono que vence en el mes de marzo del 2025 trae una tasa del 9,95. El bono que vence el 7 de noviembre del 2047 tiene una tasa del 10,45. En México, al igual que en Estados Unidos, las tasas todavía no traen una curva tan normalizada, que es lo que platicábamos hace rato, que es una curva normalizada, esta curva todavía sigue estando alta. Cuando esta curva llegue a niveles del 5,5%, 7%, la curva ahora sí va a mostrar este efecto, en el que se va a poder ver claramente como si yo invierto al corto plazo genero un 5, si invierto a largo plazo genero el doble de rendimiento. Ahora sí, si yo agrego este factor y que es un factor muy importante para el tema de las tasas, el tema de la calificación en nuestro país. Para que México pueda mantener las tasas en los niveles más normalizados, que son los que comentamos de 5,5, 6%, un factor súper importante es la calificación crediticia. ¿Qué es la calificación crediticia? En el mercado de bonos hay dos tipos de bonos. Los que tienen grado de inversión y los que llaman bonos especulativos o high yield. ¿Qué quiere decir especulativos? Riesgo. ¿Qué quiere decir grado de inversión? Seguridad. Quiere decir que todos aquellos bonos que tienen grado de inversión, que son los que se encuentran de esta línea hacia arriba, son bonos calificados como bonos seguros. Por lo tanto, todos los afores, fondos internacionales, y por fondos internacionales me refiero a reservas de bancos centrales, de economías desarrolladas, economías en desarrollo, siempre tienen política de poder invertir en bonos de grado de inversión. Por temas de seguridad, no se pueden invertir en bonos especulativos generalmente para todo el tema de afores y fondos de reserva para bancos. México actualmente se encuentra con una calificación de triple B con perspectiva negativa. ¿Qué quiere decir? Que estamos literalmente en la raya. Si nos llegan a bajar la calificación a doble B, automáticamente caemos, perdemos el grado de inversión y nos vamos a bono especulativo. Se ha hablado mucho de este tema porque es lo que genera el efecto político en nuestro país. El efecto político no le gusta a las grandes calificadoras. ¿Quiénes son estas grandes calificadoras? Son los que luego escuchan mucho, ¿no? Que es donde entra Moody's, ay, perdón, ay, perdón.
Ya. Entonces entran estas grandes calificadoras, ¿no? Que entra la parte de JP Morgan, entra Moody's, y cuando empiezan a calificar a la deuda soberana de cada país, entonces es muy importante porque recordemos que siempre hay dos tipos de inversión. Está la inversión extranjera directa y la inversión extranjera indirecta. ¿Qué es la inversión extranjera directa? La inversión extranjera directa es aquella que entra para quedarse. Por ejemplo, la planta que se tiene, por ejemplo, la planta de Nissan en Aguascalientes o la de Volkswagen en Guanajuato. Es decir, empresas transnacionales que vienen a invertir con activos a nuestro país de inversión a largo plazo. ¿Cuál es la inversión extranjera indirecta que la que también comúnmente se conoce como capital golondrino? Esto aquí inversión extranjera que entra a través de instrumentos financieros como compra de bonos, acciones, y le llaman capital golondrino porque es capital que así como entra, se va. Entonces, este tipo de inversión, a diferencia de la inversión extranjera directa, que pues no puedes llegar a construir una planta y querer empezar a operar la planta y decir, no, no me gustó, me voy. Así como entra el día de hoy, hoy mismo se va o mañana mismo se va. ¿Por qué? Porque está al alcance de realizar la venta de un papel en el mercado secundario. El riesgo de perder el grado de inversión es que automáticamente todas aquellas economías desarrolladas, fondos que invierten, internacionales que invierten en nuestros bonos soberanos, van a tener que vender ese capital para destinarlo a otro tipo de inversiones. ¿Qué otro tipo de papeles? Probablemente van a tener que migrar a la India, China, Polonia, Japón, Estados Unidos, Canadá, a cualquier otro tipo de papel de deuda que sí cumpla con el grado de inversión. Es por eso que es muy importante para que México logre mantener el grado de inversión, porque si no, podríamos tener efectos súper complicados en el que el tipo de cambio se nos iría también a las nubes. México se ve en una situación muy complicada de poder bajar tasas, porque si pierde el grado de inversión, automáticamente recuerden que a mayor riesgo, el mercado exige mayor rentabilidad. Entonces México no va a poder bajar o no va a poder continuar con su baja de tasas porque va a tener que buscar pagar una sobreprima en tema de rentabilidad para buscar mantener a los inversionistas y que los inversionistas sigan viendo atractivo invertir en bonos de nuestro país. ¿Qué es lo que actualmente mantiene a México en el tema de grado de inversión? Nuestra deuda soberana. Realmente México, en comparación con las otras economías, es un país que no está endeudado. Actualmente la deuda de nuestro país representa el 49.3% de nuestro PIB. Japón, todo el mundo sabe que Japón es el país más endeudado del mundo. Generalmente siempre estaba Estados Unidos, era el segundo país más endeudado del mundo, pero bueno, ahorita Argentina no es un secreto, todo el mundo sabemos que Argentina es un país que prácticamente la deuda que han tenido, la crisis económica en la que han vivido, pues lo ha llevado a tener un endeudamiento impresionante. Se volvió ya la segunda economía más endeudada del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita nosotros podemos decir que traemos una deuda similar a lo que traen países como Polonia y Australia, que la realidad es que podemos comparar nuestra deuda con países desarrollados bastante, bastante interesante, ¿no? Esto es lo que ha logrado mantener el grado de inversión en nuestro país, que la deuda es muy controlable al día de hoy. Dentro de esta lista, ¿cuáles ya no cumplen con grado de inversión? Argentina está fuera de grado de inversión, Brasil está fuera de grado de inversión, Sudáfrica, Colombia están fuera de grado de inversión, Turquía está fuera de grado de inversión. Si México llegara a caer, actualmente eso es un punto muy importante. Cuando Brasil perdió el grado de inversión, mucho del capital que estaba invertido en Brasil, Colombia probablemente, pero me gustaría más resaltar Brasil, migró de Brasil a México. ¿Por qué? Porque ya no podían seguir invirtiendo en Brasil. Entonces, es una economía que podían comparar a niveles, bueno, aquí voy a entrar pues, en América, fue invertir en México. Es por eso que es muy importante que se logre poder mantener o que México mantenga el grado de inversión para poder continuar con esta captación de recursos o de inversión por parte del extranjero para nuestro país. Mariano, Dime. ¿cuáles son los principales factores que influyen para que México pueda mantener el grado de inversión? ¿Qué, como inversionistas, qué debemos estar observando hacia el exterior de la situación en México que podríamos asumir que puede tener una influencia importante en el grado de inversión? Correcto. Yo mencionaría, son varios factores. Dentro de los principales pondría como más importante uno también, es el tema de la deuda. Mientras México mantenga una deuda soberana
relativamente baja, por debajo del 50%. Ese es un factor muy importante. Brasil fue uno de los factores que los hizo perder también grado de inversión, que la deuda se empezó a disparar y empezó a perder terreno. Entonces, un factor para mí el más importante es mantener una deuda respecto al PIB relativamente baja. Número dos, una inflación controlada. El tema de que México pueda mantener tasas inflacionarias de entre el 3,5%, 4%, que es el objetivo al que van, perdón, eso genera también una perspectiva de estabilidad en cuanto a tema de crecimiento en precios, que eso va muy de la mano con el PIB, que es otro factor bastante importante. Mientras México no entre en temas de recesión y que siga generando Producto Interno Bruto, que el Producto Interno Bruto esté creciendo, que el Fondo Monetario Internacional esté viendo perspectivas positivas de crecimiento en el PIB de nuestro país, esos factores son claves para poder mantener el grado de inversión. ¿Qué situación política, qué es lo que le da miedo al mercado hoy en día, podría comprometer eso? Pues obviamente que el tema de los programas sociales por parte del gobierno incrementarán fuertemente y la forma de poder financiar esos programas sociales es a través de deuda. Si se financian bastantes programas sociales, podremos incrementar la deuda y si se incrementa la deuda, incrementa el riesgo de que podamos perder el grado de inversión. Número uno. Número dos, si no logras bajar las tasas, porque estás en riesgo de perder grado de inversión y te ves forzado a mantener las tasas altas, eso va a desacelerar tu economía. Si desacelera la economía y no permites que tengas crecimiento en tu Producto Interno Bruto, eso también va a provocar que no puedas tener una mayor estabilidad económica y a su vez se va a ver reflejada en un riesgo que pueda provocar que pierdas el grado de inversión. No sé si con esto respondo la pregunta. ¿Se respondió la pregunta, perdón? Ok. Entonces, continuamos. Ahora, ¿qué es lo que voy a venir en esta parte? En este tema, ahora voy a buscar comparar cuál es el rendimiento que se tiene o que se ha tenido a lo largo de estos últimos 4 años. Si tú invertiste en el Standard and Poor's 500, en la Bolsa Mexicana de Valores, en el oro o en tema de criptomonedas. El Standard and Poor's 500, y ya también comentamos que este está muy, muy sesgado por el rendimiento que han tenido estas siete magníficas. Pero si tú invertiste en un bono a 10 años, que es lo que podemos llamar como tasa libre de riesgo, generaste un rendimiento del 12,31%. Si tú invertiste en el Standard and Poor's los últimos 4 años, generaste un 76,11%. Entonces, aquí, ojo, y lo resalto, es muy importante también tomar en cuenta que estos rendimientos no es que se van a mantener o que van a continuar a largo plazo. Todo lo contrario, yo en lo personal creo que y es muy importante por eso cuando vas a invertir en alguna empresa que cotiza en bolsa, identificar cuáles son los múltiplos de evaluación que tienen las empresas. Estoy comprando barato, estoy comprando caro, porque hay empresas que cotizan a múltiplos de 60, 70, 80, hasta 150 veces. Me voy con un promedio de 70 veces utilidades. ¿Qué quiere decir? Que si tú invirtieras en esa compañía, tardarías 70 años en recuperar tu inversión. Entonces, prácticamente podrías asumir que en múltiplo de veces utilidades estás comprando una empresa con una evaluación muy cara. ¿Qué es lo que podría hacer que la evaluación justifique que pues, tenga crecimientos o continúe con crecimientos exponenciales? Y estos crecimientos exponenciales van a provocar que el múltiplo baje de 40, de 70 a 40, a 20, 10 y sea lo atractiva. Para el caso de México, en el IPC, pues, bueno, el rendimiento que se generó acumulado durante los últimos 4 años fue del 27,18 contra el 30,24% que se generó un bono a 10 años. El precio del oro y el tema de las criptomonedas, aquí lo que voy a resaltar, lo que me gustaría resaltar más es que a final de cuentas son activos de refugio el oro. Claramente en cuanto entra el tema de la inflación, incertidumbre, riesgos, de temas hacia dónde va a ir la situación económica, claramente entra el factor oro, entra el tema del volumen y claramente tuvo aquí su repunte, ¿no? El tema de las criptomonedas, pues bueno, aquí prácticamente es cuando sea el tema de que permiten ya los fondos de criptomonedas, que sean los ETFs, y aquí pues con el tema de Donald Trump, que anuncia que va a quitar el tema de las regulaciones a las criptomonedas, y pues bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Eso es un tema ya más que nada de movimientos de mercado. Si yo noto un poco las expectativas de indicadores económicos en Estados Unidos, que luego Estados Unidos es referente, ¿por qué?
Podríamos ver como Estados Unidos es el principal competidor para nuestro país en términos de tasas también, en el que México debe de buscar una relación, una correlación con las tasas que trae Estados Unidos. Si Estados Unidos sube tasas, México lo tiene que hacer, porque si México no lo hace, corre el riesgo de que todas las inversiones que sí tienen en México migren hacia Estados Unidos. Entonces México siempre debe mantener una diferencia de tasas para que para el inversionista siga siendo mucho más atractivo comprar los bonos con el riesgo que hay en México a comprar bonos con el riesgo que hay en Estados Unidos. La tasa de referencia actualmente está de fondeo, está sobre el 4,38% y los que toman las decisiones en el Banco Central de Estados Unidos, que aquí es el es el Comité Federal de Mercado Abierto, que es el FOMC, estima que las tasas al finalizar cada año, fíjense, estiman que para el 25 las tasas van a estar al 3,90, para el 26 van a estar para el 3,40 y para el 27 van a estar al 3,10. Y este comité estima que la tasa de largo plazo, o a largo plazo, mejor dicho, perdón, van a normalizar al 3%. Es decir, la Fed estima que la tasa normalizada para su país es del 3%. Sin embargo, es aquí donde entra el punto que les comentaba del mercado. El mercado no compra esas tasas. El mercado compra que para el 25 no vas a estar al 3,90, vas a estar al 3,93. Para el 26 no vas a estar al 3,40, vas a estar al 3,94. Y para el 26 no vas a estar al 3,10, vas a estar al 3,92. Es por eso lo que les comentaba hace rato, que las curvas de largo plazo no han tenido la normalización que se esperaría, que era este efecto que les dibujaba mucho más marcado, una curva mucho más marcada como esta, y la normalización más que tener esa curva ha reflejado más un efecto de este tipo, ¿no? Perdón. Un efecto más de este tipo, en el que la curva está más plana, no tan curva. Eso es a lo que me refiero, la diferencia entre lo que el mercado espera y lo que la Reserva Federal dice. Esta tabla se me hace súper interesante porque al final de cuentas marca, y que eran los puntos también muy importantes que comentamos de qué es lo que tiene que hacer México para poder lograr mantener su grado de inversión, que es generar Producto Interno Bruto. En el 2023, Estados Unidos cerró con un Producto Interno, un PIB del 2,9%. México cerró con un PIB del 3,3%. Para el 2024, y aparece como estimado, porque prácticamente todavía no se tiene el cierre del 2024. Entonces, por eso es como un estimado, pero para México es del 1,4%, para Estados Unidos es del 2,8%. La proyección que hace el Fondo Monetario Internacional para Estados Unidos es que el 2025 crezca el 2,7% y que para el 2026 se contraiga un poco al 2,1%. Para el caso de México, esperan que el PIB en el 2025 se vaya al 1,4% y para el 2026 suba a un 2%. ¿Esto es algo bueno? No, porque pues quiere decir que México no está logrando generar en el crecimiento del PIB ni siquiera el tema del factor inflacionario. Entonces, México debe buscar generar políticas, y que es por donde entra la parte importante de bajar tasas para buscar acelerar el consumo y que también buscar generar y incrementar el Producto Interno Bruto, ¿no? Un punto muy importante que voy a comentar aquí es que lo que hace también la diferencia del cálculo de la revisión previa que hizo el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, la previa que tenía para octubre del 2024, la traía en 2,2, la aumenta 50 básicos, por lo que la sube al 2,7. Y para el 2026 la traía al 2%, la subió 10 básicos, subió al 2,1%. Eso es lo que espera que el Fondo Monetario Internacional para la economía de Estados Unidos. Para el caso de México prácticamente la mantuvo, no hubo cambios, simplemente a la del 2025 dice, no vas a crecer el 1,43, te aumento 10 básicos, vas a crecer del 1,3 al 1,4. Prácticamente no hay ninguna diferencia, ¿no? Prácticamente diría que el Fondo Monetario no generó cambios para nuestro país. Esto es muy importante, y aquí van a ver en la siguiente gráfica a lo que me refiero, que es esta que estamos viendo aquí. Prácticamente estimamos que para el 2026, o lo que se está estimando, el Producto Interno Bruto no llegue ni siquiera al 2%. Entonces, es por eso que es importante el tema de buscar que el gobierno, más bien es importante que el gobierno pueda tener esta buena comunicación con el Banco Central o con un Banco de México, que es nuestro Banco Central en nuestro país,
para que pueda buscar esta política monetaria que ayude a incentivar o acelerar el crecimiento económico de nuestro país. Porque pues prácticamente sí se puede ver que lo que se espera en general es que después de tener este año que al final pudiera parecer como un año de estabilidad, un año en el que fue un año, arranca un tema político, nuevas estructuras, te estabilizas y ya es para el 2026 cuando ya ahora sí puedes esperar que tengas un crecimiento y que empieces a consolidar tus materias. Pues bueno, el punto es que logres esa consolidación, ¿no? En esta tabla, pues bueno, se muestra claramente cómo la TIE, que es la tasa de fondeo para todo el tema de créditos, que es la tasa de internet estándar, es la tasa de interés, es la estandarizada, va a bajar o busca bajar ahorita los niveles que traemos de casi 10% hasta un 7.49, 7.5%, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando esto? ¿Qué es lo que está contemplando? Pues prácticamente que a final de cuentas, con el paso del tiempo, esta tasa de interés interbancaria estandarizada va a venir ajustando conforme la tasa de referencia en nuestro país venga disminuyendo. Entonces, es prácticamente lo que nos dice la TIE. Digo, aquí prácticamente estamos basando en la TIE a 28 días, porque también puedes conseguir TIE a 90 días, pero bueno, hay variaciones que luego pueden ser un poquito mínimas, ¿no? Prácticamente las encuestas hechas en el mes de noviembre, en el mes de diciembre se mantienen para esta tasa de interés. Y pues bueno, al final de cuentas, ¿qué podemos entender por ti? Luego, generalmente cuando las empresas van a acudir por algún crédito, préstamo o algo, generalmente pueden recordar que se financian a TIE más un spread. Entonces, la parte de la TIE es esa tasa de interés interbancaria estandarizada, ¿no? Estos datos económicos por parte de Banxico a diciembre de 2024 son también bastante importantes porque pues, son las expectativas. Eh, para poder entender qué es la media y la mediana, este... La mediana es como el valor central de todas las referencias, de todos los puntos que se traen, y la media es el promedio. Entonces, yo me voy a basar mucho más en el tema de la media para poder medir el dato, aunque no hay realmente mucha variación, porque pues, no es como que esté muy polarizado el dato. Sin embargo, me voy a basar y me voy a enfocar en el dato al cierre de diciembre, que es el más reciente. La expectativa de que, ¿se acuerdan? Comentamos que tenemos dos, la inflación general y la inflación subyacente. La que realmente importa, en la que todo el mundo se fija, es más que nada en la inflación subyacente, porque la subyacente es la que viene mucho más normalizada, como lo comenté en un principio, de aquellos productos o servicios que son mucho más volátiles o tienen mayor desviación estándar, se extraen de la ecuación para poder tener una inflación mucho más aterrizada o realista, ¿no? Por eso es que la general luego puede ser mucho más variante. En la subyacente estiman que para el 2024 se cierre con el 3.63%, para el 25 prácticamente que se mantenga y que para el 26 ajuste a un 3.58%. Recordemos que también digo, oye, va a bajar al 1%, 2%. No, prácticamente el objetivo que trae Banco de México con la inflación es de 3% más menos un punto porcentual. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa o la inflación se debe estar moviendo en un rango máximo del 2 al 4%, con una media del 3%. ¿Por qué no es bueno tener tampoco inflación tan baja? Porque a final de cuentas también el incremento del nivel general de precios es importante. Tanto es malo generar mucha inflación como lo es no generar inflación. O sea, a final de cuentas, todas las economías deben tener una inflación controlada y esta inflación obviamente siempre va de la mano con el riesgo que corre como economía, con el tamaño de economía, y tamaño de economía me refiero al Producto Interno Bruto que generan, no tanto extensión territorial. Y pues es por eso que si nosotros estamos generando PIBs que proyecta el Banco de México del 1.5 al 1.17, 1.74 para el 2020, para el 2026. Ojo, estas son expectativas del Banco de México, y esta que comentábamos acá atrás son las expectativas del Fondo Monetario Internacional. Son dos organismos o dos entes distintos. Es por eso que los datos generan un poco de... Es por eso la diferencia. Sin embargo, es interesante en este punto resaltar cómo, al parecer, el Fondo Monetario Internacional tiene mucha mayor expectativa del crecimiento del PIB para nuestro país que nuestro propio Banco Central. Nuestro Banco Central estima que vamos a crecer hasta el 1.74 para el 2024, ¿no? Que ese es un punto también, para el 2026, perdón, y ese es el punto que también realmente es importante.
El tipo de cambio, bueno, que también estiman es que pueda ser hasta el 21%. Y aquí viene lo que comentábamos, el tema de las tasas. Se espera que la tasa de fondeo, que actualmente está al 10%, que es la tasa que manejamos como tasa de referencia o tasa libre de riesgo, que actualmente está al 10%, para el 25 llega al 8.31, para el 26 al 7.5, y la idea es que siga bajando, continúe bajando 27 y 28 hasta llegar a tasas normalizadas de entre 5,5 y 6%. Ojo, ¿qué es lo que resaltaría de esta parte que es muy importante? Si todo el año pasado generaste rendimientos a tasas de riesgo del 10%, lo que deberías de esperar para finales de este año es que tu rendimiento baje al 8.31, para el 2026 que tu rendimiento baje al 7.5, para el 27 que baje al 6% y para el 28 que se mantenga en el 5,5-5%. ¿Qué es un punto importante? Pues obviamente mientras este rendimiento esté por encima de este factor, tú a final de cuentas estás agregando valor porque estás actualizando tu capital contra inflación y estás generando un rendimiento adicional. Ahora sí me paso un poquito a la parte de riesgos. Existen, pues hay seis riesgos que son importantes identificar al momento que estás invirtiendo en un portafolio de inversión. Esto los menciono que es el riesgo sistémico. El riesgo sistémico es el que no puedes controlar, no puedes diversificar, le va a pegar a todo el mundo por igual. Por ejemplo, ¿qué es un riesgo sistémico? El tema del COVID. El COVID es algo que tú no hubieras podido diversificar y en el COVID a todo el mundo le fue mal, hubieras invertido en lo que hubieras invertido. Riesgo no sistémico es aquel que sí puedes diversificar, ¿no? Por ejemplo, hay una economía entró en periodo de crisis, pero resulta que en mi portafolio yo tengo diversificado y una parte de mi diversificación está en tema de construcción a la que probablemente le va a ir mal, pero probablemente en el otro parte del portafolio tengo el tema de consumo y dentro del consumo voy a mencionar un ejemplo, tengo dentro de mi portafolio FEMSA, ¿no? Que curiosamente FEMSA, que es dentro de las cadenas que tiene una de ellas es Oxxo, tiene también parte luego de venta de todos estos productos. Cuando hay época de crisis, curiosamente aumenta. Y la relación económica es que cuando hay época de crisis, la gente consume mayores pastelitos o productos Bimbo y todos estos que te venden en el Oxxo, más que productos de calidad como carne, que son más costosos, ¿no? Riesgo de liquidez es muy importante analizar que obviamente las empresas en las que se están invirtiendo, pues sean empresas que no tengan problemas de flujo, que sean empresas que generan utilidades, que generan flujo y que tienen capacidades para poder seguir reinvirtiendo capital y crecer a largo plazo. Riesgo legislativo, ese pues, puedo mencionar, por ejemplo, ahorita uno muy claro que es el sector bancario y el sector aeroportuario, ¿no? En nuestro país, que parte de los cambios legislativos que quiere hacer nuestro señor presidente es aumentar el tema de las tasas impositivas para el tema de los, ay, perdón, de los bancos y también y quiere aumentar también para el tema de los aeropuertos y quiere incluso hasta reducir el costo cobro de las comisiones para el sector. Entonces, riesgo legislativo me refiero a todos aquellos cambios de regulaciones o normas legislativas que pudieran impactar o afectar a algún sector en específico. Riesgo inflacionario, pues obviamente es importante, ¿no? Estamos en un periodo de inflación, pues ¿qué va a pasar? Pues obviamente en épocas de altas inflaciones, altos volúmenes, perdón, altos valores de inflación, las tasas suben a un poco mayor de riesgo de crisis. Obviamente sectores como por ejemplo de lujo son los que se van a ver un poquito más impactados, sector también de la construcción, que son los sectores mucho más sensibles a crisis e inflaciones. Pero, por ejemplo, sectores que tienen la capacidad de fijar precios, como por ejemplo Coca-Cola, de que, a ver, pues, si la inflación es del 20%, pues, si la Coca-Cola sube el precio, pues la gente va a seguir consumiendo Coca-Cola, ¿no? Son productos que van a ayudar. Y pues riesgo de tipo de cambio. ¿Qué decimos, por ejemplo, cuando inviertes en empresas internacionales? De que, oye, pues es que yo voy a invertir en Disney, por ejemplo, ¿no? Pues sí, porque Disney es una empresa muy segura a largo plazo, o es más, invierto en estas siete magníficas. Hay que identificar que ahí tienes dos riesgos, el riesgo de la empresa y el riesgo de tipo de cambio, porque estás invirtiendo en un activo que cotiza en una moneda distinta. Y pues, bueno, para concluir también la presentación, voy a mencionar un poquito de cuál es el contexto actual que estamos viviendo, cuáles son los riesgos u oportunidades que identificamos en esos contextos y cuáles podrían ser los instrumentos financieros que podrían ser de resguardo para poder invertir en este tipo de situaciones, ¿no? Primero, pues es esta guerra comercial que se está viviendo, que sabemos que pues, Donald Trump trae una guerra comercial prácticamente primero con Asia, China, ahorita también declarada directamente contra México buscando el tema
que va a provocar una imposición de aranceles, tanto para los productos que vienen del extranjero y que van hacia Estados Unidos, ¿no? El riesgo aquí es que pues, obviamente se pueda generar un incremento en la inflación a nivel global y local. ¿Por qué? Porque recordemos que este tipo de medidas de aumentos de impuestos generan incremento en los precios, y quien termina pagando esas consecuencias es el consumidor final. Entonces, al final de cuentas, lo que se va a provocar es un incremento en los precios. El incremento de los precios, como lo comentamos, se traduce como inflación. ¿Qué es importante hacer en este tipo de contextos, situaciones actuales? Es cuando puedes buscar migrar a ciertos activos de refugio, en el que entran materias primas como el oro, plata, petróleo, bienes raíces o acciones con poder de fijación de precios, que es como comentamos en esta parte anterior de la parte de riesgo inflacionario, como el caso de Coca-Cola, Bimbo, que a final de cuentas, si el precio sube, la gente lo va a seguir consumiendo, ¿no? Incertidumbre económica en el país, consecuencia del contexto global y de desaceleración económica local que se está viviendo. Pues obviamente aquí es donde entra la parte del riesgo político, de qué va a pasar con los programas sociales, qué va a pasar con la deuda soberana de nuestro país, qué va a pasar con la pregunta que hacía Arturo hace un rato, de oye, si perdemos el grado de inversiones, vamos a un bono especulativo, high yield. ¿Qué es todo este problema, no? El efecto principal de esta situación es depreciación de la moneda. Entonces, si perdemos el grado de inversión, automáticamente lo que vamos a hacer es que nuestro tipo de cambio se va a estar moviendo a niveles del 22, 23 pesos por cada dólar. Entonces, obviamente un instrumento financiero importante diversificar ante este tipo de riesgos es buscar migrar, perdón, activos en el extranjero que estén cubiertos por divisas, obviamente de economías sólidas o fuertes, ¿no? Como puede ser el dólar o el euro, o incluso dentro de México buscar invertir en fondos de inversión que tengan diversificación global. Un contexto que comentaba también hace rato, que en lo personal creo que estamos viendo un contexto de altas valuaciones en los mercados accionarios en Estados Unidos. Yo aquí el riesgo que vemos es que pues, los retornos ya dejan de ser poco atractivos, porque ya está tan sobrevaluada la acción que ya no hay forma de que pueda mantener niveles de crecimiento tan exponencial. Entonces aquí hay un riesgo de que pueda haber también un tema de burbuja, de que si de repente empiezan a tener problemas de crecimiento, de generación de utilidad o flujo, los ajustes pueden ser bastante importantes en este tipo de acciones. Entonces, es importante aquí, si estás muy concentrado, buscar diversificar en activos defensivos como bonos de alta grado, de alta calidad crediticia, que es donde entra el tema que platicamos, bonos de grado de inversión, ¿no? Actualmente, pues bueno, la inflación está cediendo, se acompaña de un contexto en el que las tasas comienzan a disminuir en las principales economías, y esto pues más que un riesgo genera una oportunidad para buscar asegurar tasas más favorables en los que se espera en un inicio de ciclo de bajas. Aquí es ahora sí tal cual lo que comentábamos, en el que si yo sé que si tenía o me encontraba en una curva invertida en la que estaba generando este rendimiento, pero yo sé que lo que va a hacer ahora el mercado es llegar a algo más o menos, perdón, así. Lo atractivo es ahorita buscar amarrar tasas de largo plazo que se encuentran en este punto, en el que yo desde ahorita voy a maximizar el rendimiento que podría generar en el largo plazo, ¿no? Entonces, buscar, como comentamos, agarrar ahorita bonos de largo plazo lo vemos como algo atractivo, aprovechando que las tasas siguen estando altas y que pues, la tendencia a la baja es más que clara. Para finalizar, pues, al estar invirtiendo en instrumentos financieros, recordemos que es muy importante siempre definir cuáles son los objetivos y horizontes de inversión, porque aunque sean bonos de largo plazo que son 100% seguros, es importante recordar que son bonos que van a tener volatilidad a lo largo del periodo. Y si tú inviertes en un bono de 30 años, y que hoy me voy a meter un poquito en algo mucho más técnico que no vale la pena explicar, es importante que tú sepas que tienes que mantener el bono 30 años. Lo puedes vender antes, pero el bono va a tener volatilidad en el precio a lo largo del periodo. Siempre tienes que evaluar muy bien cuál es tu tolerancia al riesgo. Y aquí siempre decimos, oye, ¿cuál es el riesgo que debe ser para mí? El riesgo más adecuado para cada inversionista es aquel que no te quita el sueño. Si tú llegas a un grado de inversión que te empieza a quitar el sueño, que te quita tranquilidad, automáticamente nosotros lo vemos como una receta que es en la que estás corriendo ya más riesgo del que estás dispuesto a tolerar. Siempre buscar diversificar tus inversiones es importante, y siempre lo han dicho, nunca concentres todos los huevos en una sola canasta. Ahorita hemos estado platicando también de diferentes factores, diferentes riesgos, diferentes contextos. Con base en eso, busquen siempre diversificar el portafolio, y siempre, sí o sí,
Me brinco al último punto, monitorear y estar rebalanceando el portafolio de manera periódica. Recuerden que vivimos en un contexto muy variante, muy cambiante. El tema de la globalización ha hecho que los mercados ya son tan correlacionados que siempre A tiene efecto en B, C, D, E, F, G. Entonces es importante monitorear y rebalancear constantemente el portafolio. Y pues bueno, por último, siempre considerar el contexto económico y geopolítico que se está viviendo para que puedan tomar o buscar tomar decisiones mucho más fundamentadas y soportadas al momento de estar estructurando el portafolio, ¿no? Y pues bueno, algunas recomendaciones adicionales, como siempre es importante mantenerse informado, buscar siempre invertir a largo plazo, siempre a largo plazo el rendimiento va a ser mejor que a corto plazo y nunca olviden de buscar asesoría profesional, siempre eso es básico, acuérdense, zapateros o zapatos, entonces siempre busquen apoyarse a alguien que sea experto en el sector, que sea experto en el tema de estructura de portafolios para que pueda apoyarlos, asesorarlos a diversificar o estructurar el mejor portafolio para ustedes. Y pues bueno, recuerden que invertir no se trata de predecir el futuro, sino de estar preparado para él. A esto me refiero a que no busquen de ver el mercado de renta variable tampoco con un casino en el que simplemente vas a estar tratando de adivinar que las curvas, que si el técnico, que tratar de adivinar qué es lo que va a pasar, sino más bien analizar todo el contexto, preparar hacia dónde vamos, hacia dónde es lo que sigue para tomar decisiones mucho más fundamentadas. Con esto termino yo la presentación y puedo abrir un espacio para preguntas que puedan tener. Mariano, digo, ahora que se animen a preguntas, mientras tanto, en tu experiencia y en distintas gestiones de patrimonio que de antemano sabemos que llevas, ¿consideras importante hoy tomar en cuenta dentro de tu portafolio manejar distintas jurisdicciones, monedas, ¿no? Digo, creo que a veces en muchas ocasiones el empresario pues más allá de no tener acceso, quizás a veces desconocimiento de entender cómo puedes hacer una variación en tu portafolio con respecto a inversiones quizás en dólares, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué recomendaciones tendrías en esta intención o en esta idea de si es necesario, si vale la pena tener una diversificación de monedas dentro de tu portafolio de inversión? Totalmente. Siempre va a ser muy importante tener diversificación de monedas porque a fin de cuentas, y era uno de los puntos que comentábamos en la presentación de uno de los contextos que estamos viviendo y que platicábamos, ¿no? O sea, México pierde el grado de inversión, pues automáticamente el tipo de cambio va a saber que se está depreciando una moneda importante. Y me voy al caso de Argentina. Por ejemplo, en Argentina, si hace 5 años, 7 años, nunca tuviste un portafolio diversificado, prácticamente tu patrimonio al día de hoy vale absolutamente nada respecto a lo que valía hace 7 años, ¿no? En términos de depreciación de la moneda. Siempre va a ser muy importante que dentro de tu portafolio tengas un porcentaje destinado a invertir en monedas que sean seguras. Obviamente siempre está el dólar y el euro como activos responsables. Obviamente el costo oportunidad de esto es que es un rendimiento, es una moneda que te genera un rendimiento un poquito más bajo, pero siempre es importante contemplarlo en el portafolio. Ya. Ahora, haciendo esta diferenciación respecto de tipos de inversiones, digo, nos hemos concentrado mucho aquí en inversiones en activos financieros, que pueden ser bonos, acciones en bolsa, etcétera. Sin embargo, viendo el contexto que hoy se presenta en el país, en México específicamente, ¿tú consideras que sigue siendo una economía sólida para poder seguir pensando tanto en inversiones de capital de riesgo? Y voy a hacer un paréntesis aquí, que capital de riesgo entenderíamos que nuestras propias empresas podría ser una inversión de capital de riesgo y versus inversiones también en activos financieros. ¿Consideras que México sigue siendo una economía sólida para poder planear inversiones a largo plazo? Sí, mira, en lo personal, yo definitivamente creo que México sigue siendo una economía muy sólida. México es una economía que siempre se ha detallado también por estar buscando mantener niveles de deuda también relativamente bajos. Adicional, pues eso pues, ya a través cuando se empezó a crear también todo el tema del FOBAPROA y empezamos a también crear fondos de ahorro para reservas en dólares. Actualmente prácticamente nuestra economía se encuentra en una situación estable. ¿Qué es lo que podría comprometer o afectar? Y lo voy a repetir, el tema de estos programas sociales, ¿no? Los programas sociales son los que podrían llevar como un incremento en la deuda importante.
Voy a remontarme a una situación, un factor que fue en la crisis del 95. Prácticamente México es otro punto importante. Nunca en su vida, en su historia, ha estado en una etapa de default. Nunca se ha declarado en quiebra como país. En la crisis del 95 fue una crisis muy importante, estuvo a punto pero Estados Unidos le entró al quite. Entonces, prácticamente que hoy en día Estados Unidos sí ha declarado como pues más que una guerra contra México, es como una guerra contra todo mundo que no sea Estados Unidos, ¿no? Y a quien no le declara la guerra es a quien más bien lo va a ayudar a hacer su America Great Again y le ayuda como para sus temas por ejemplo, pues El Salvador que dice, no, no te preocupes y a mí mándame todos las personas que quieras extraditar, que quiera sacar y yo aquí te los recibo y vamos, alguien que le ayuda a él, pues es quien lo va a poder decir o hablar bien de él, independientemente de que sea una economía a la que vaya a beneficiar en algún sentido específico. Para el caso de México es lo contrario, ¿por qué? Porque aunque él pueda expresarse abiertamente que no le gusta México y que aprovechamos de Estados Unidos y que somos muy abusivos con ellos, etcétera, etcétera, no dejamos de ser su principal socio comercial en tema de materia agroalimentaria. Entonces, en ese sentido, de repente empezar a poner aranceles a todo el producto, a los alimenticios, a los precios que nosotros mandamos de México a Estados Unidos, ¿qué va a pasar en las épocas más fuertes de clima para ellos? Como es, por ejemplo, a partir que son 6 meses que arrancan desde octubre hasta el mes de marzo. Prácticamente el consumidor americano es el que tendría que pagar el precio de esa consecuencia, ¿no? Entonces, Estados Unidos no puede dejar de lado que por más que resalte y diga todo lo malo que él cree ver en nosotros, no dejamos de ser su principal socio comercial en ese sentido. Y vamos, creo que al final de cuentas tenemos muchos argumentos para poder negociar con el país y llegar a acuerdos también beneficiosos. Entonces, en ese sentido también creo que no le veo tanto riesgo a México. Adicional, pues Estados Unidos es un país que siempre le incomoda muchísimo la situación de Cuba, la situación de Venezuela, y ahora imagínate tener a México como un país socialista también ahí de vecino, a ver, sería algo también muy complicado. Creo que aquí es donde podría aplicar la frase tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Bien, pues si no hay más preguntas, Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que en estos tiempos de incertidumbre creo que siempre viene bien una asesoría en temas financieros. Y bueno, pues muy agradecido nuevamente a todos también los presentes que nos acompañan. Seguiremos haciendo esto para el próximo mes y esperamos que sea de su agrado y además también de su beneficio y que puedan capitalizar algo de estos foros que vamos a seguir teniendo. Muchas gracias a todos. Gracias, Mariano. No, hombre, gracias a ti, Arturo. Gracias a todos. Que tengan excelente día. Igualmente, muchas gracias.